Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Bendecidos por el Señor. Hoy estamos de manteles largos porque la iglesia a nivel mundial celebramos un momento importantísimo que es Pentecostés. Este momento es interesante y yo me imagino que cuando los apóstoles, los discípulos estaban reunidos en una casa, estaban reunidos orando, esperando la promesa del Padre, la promesa de Jesús que les dijo: no se muevan de Jerusalén, esperen a que llegue el Espíritu Santo. Y entonces a mí me gusta cuando leo la escritura utilizar la imaginación, y yo me imagino a los discípulos reunidos en esa casa y estando orando, pero yo no me imagino a los discípulos que oraban en voz bajita. Yo no me imagino que estaban: Espíritu Santo, ven. Espíritu del Padre, ven. Espíritu Santo, ven. Yo no me imagino a los discípulos como algunos hermanitos que llegan a la comunidad y como a veces se sientan y vienen cansados de todo el día trabajar y pues ya les da el mal del puerco, a veces se sientan y así como que quisiera yo pensar que caen en descanso en el espíritu, pero caen en sueño y se sientan. Yo no me imagino a los discípulos orando así. ¿O tú cómo te los imaginas a los 12 reunidos ahí orando, clamando, suplicando por la promesa del Padre? ¿Cómo te los imaginas? Alegría, ¿con ganas o sin ganas? Con ganas. Pero a veces, ¿cómo vienes a las cosas de Dios? ¿Con ganas o sin ganas? Sin ganas. Te decimos: vamos a orar. Levanta las manos aquí. Cierra los ojos. Ay, no. Y a veces no nos entregamos. Yo me imagino a los discípulos reunidos en esa casa con ganas, clamando: ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Cristo, derrámate, llénanos, con unas fuerzas, con un clamor, porque Dios da de beber al que tiene sed. Al que no tiene sed no lo sacia, pero aquel que viene a la presencia de Dios y viene con ganas, Dios lo llena. Y a veces venimos a las cosas de Dios light, tranquilos. No salí lleno, no sentí bonito, no sentí la presencia de Dios. No es porque Dios no llene, no es porque Dios no se manifieste, es que a veces nuestra disposición es sin ganas. Mientras los discípulos estaban reunidos en esa casa, había otras casas en Jerusalén que ya estaban durmiendo, pero ellos estaban orando. Había otras casas donde ellos ya estaban descansando, pero los discípulos estaban clamando al Padre. Había otras casas quizás donde estaban platicando, descansando, pero ellos estaban rogando por el Espíritu Santo. Yo me imagino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pudieron ver desde el cielo el fuego, el clamor, la súplica de esa casa donde se oraba, que llegó al cielo. Y ellos decían: mira, es ahí, ese lugar donde se va a derramar, donde tiene que llegar la presencia del Espíritu Santo. Era tal el ruido que el Padre y el Hijo identificaron el lugar de la manifestación del Espíritu Santo. En este momento hay muchos lugares donde las familias ya están descansando, pero nosotros aquí tenemos que estar orando. Ya hay unas casas donde la gente ya está quizás durmiendo, pero nosotros tenemos que estar clamando. Hay unas casas quizás donde ahorita están viendo su serie de televisión, familias están con el celular, pero aquí vamos a estar suplicando. Tiene que ser tal el ruido, tal la oración, tal la súplica, que el Padre diga al Hijo y le diga al Espíritu Santo: mira cómo oran en Ave María, mira cómo suplican, mira cómo claman por la presencia de ti, Espíritu Santo, ves y manifiéstate. Amén. Entonces, a la cuenta de 3, yo no sé si vas a gritar gloria a Dios, a aplaudir, vas a decir: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Yo no sé qué vas a hacer, pero tenemos que hacer bulla.
que el cielo identifique el lugar donde se tiene que manifestar el Espíritu Santo. Y de acuerdo a tu aplauso, a tu alabanza, a tu súplica, que sea la llenura de Dios en tu vida. Amén. Entonces cuento a la de 3. Así como gritas en la casa, te quiero escuchar gritar aquí. Así como peleas en la casa, así quiero escucharte, pero aquí. ¿Sale? Venga, 1, 2, 3. Aquí es, Señor, aquí queremos tu presencia. Gloria a Dios. Creo que estamos empezando con el pie derecho, amén. Amén. Y vamos a ir de lleno a la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes a leer lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Cuentan que había un par de novios que se querían muchísimo, se enamoraron a primera vista y obviamente él, como todo un caballero, después de 1 año y medio de noviazgo, le pidió matrimonio a la novia. Ella contentísima, me pidió matrimonio, nos vamos a casar. Él la respetaba, ella también. Un noviazgo bonito, de esos de los noviazgos de la antigua, ¿se acuerdan? Donde te mandaban una cartita, la mujer leía la cartita y mira, le temblaban las manos. ¡Uy, me escribió! ¡Uy, chiquito, ya está cayendo! De esos tiempos donde para invitarte a bailar el hombre se paraba y te decía, ¿bailamos? Y tú como decías, ¡ay, no! ¡Ay, tate! Eran bonitos aquellos tiempos. Era de este noviazgo donde se daban a respetar y finalmente se casaron. Ella se puso su vestidito blanco, se veía hermosa. Él decía, wow, me voy a casar con ella y va a ser algo hermoso. Él pensaba en la noche de bodas porque se habían dado a respetar, porque antes se daban a respetar. La pruebita del amor no se daba. Hoy tampoco, ¿verdad? Ok. Entonces, va a llegar el momento. Esta es mi gran noche. Puso la de Juan Gabriel. Hoy para mí. Será la gran noche. Mira, se casaron en el altar, los casó el sacerdote. Una ceremonia bonita. Y la fiesta fue en grande, ¿eh? 3 de la mañana y seguía la pachanga, seguía el baile, pero ya 3:30 él le dice a la novia, ya, vámonos porque hay noche de bodas. Uy, yo digo noche de bodas y ustedes, uy. Le dice, ya mi amor, vámonos porque hay noche de bodas. Sucios. Y ella, bueno, no queriendo. Total, como recién casados, noche de bodas, pasa lo que tenía que pasar, ni durmieron. Les dieron las 7, 8 de la mañana y ya los invitados lo estaban mandando mensajes, vénganse al recalentado. Y mira, no durmieron, se fueron al recalentado con la familia, conviviendo, se la pasaron increíble. Ya el novio ya estaba cansado porque días antes anduvo preparando todo, la novia también. Y entre el recalentado, la comida, la convivencia, les dieron las 9 de la noche. Y él ya caía de sueño, ya no aguanto, ya, mi vida, vamos a dormirnos. Ya bien, vamos a dormirnos. Se fueron a dormir y era la primera noche que dormían juntos. Y cuando se acuestan, pues para los que nos casamos, pues uno duerme solo, ¿no? Y duermes a tus anchas, así. Una pata para allá, otra para acá. Mira,
Pero cuando te casas, cuando la tienes a un lado, chinguele. Y entonces él se puso su pijama, ella se puso su baby doll. Y ella, buenas noches, mi amor, que descanses, que sueñes con los angelitos. Sí, mi amor. ¿Cómo se despiden ustedes, verdad? Sí, ajá, hasta mañana, que no despiertes tú tampoco. Bueno, eso me lo dijo Moni. Que así le dice a Miguel. Total, él cayó rendido, pero empezó a roncar. Pero a roncar horrible, ¿eh? Y cuando digo horrible, peor que un oso dormido, ¿eh? Ella estando durmiendo, que abre un ojo y que abre el otro, y ahora nunca habían dormido juntos, no sabía si él roncaba o no. Y cuando lo escucha roncar, se espantó. ¿Y ahora tiene algo atorado o qué? Shh, mi amor, shh, acomódate, ponte la almohada. Le pone la almohada a ver si dejaba de roncar y el otro, ¡oh! Mira, fatal. El otro no pestañaba, no abría nada, dormido. Y ella daba vueltas para acá, daba vueltas para allá. No pudo dormir toda la noche. Al otro día le dice, mi vida, ¿roncaste feo? No, tantito. Ella pensó seguramente, roncó así de feo porque pues ha andado cansado. Hoy va a ser una noche diferente. Total, llega la noche, se vuelven a acostar y ¿qué crees que pasó? Volvió a roncar. Y feo. Y entonces ella no pudo dormir. Tercera noche igual roncaba feo. Ya la otra andaba que no puedo dormir. Ya sabes, una mujer se pone de malas por dos cosas. Una cuando tiene hambre. ¿Vinieron? Una mujer enojada, le cambias el semblante así. Si está enojada, acércate y dile, ya, cálmate, te invito unos tacos. Se le cambia el rostro. Ella ya estaba cansada de tanto dormir, ya andaba de no poder dormir, ya andaba de malas. Dice, es que roncas, mi amor, roncas bien feo. Cuarto día, lo mismo. ¿Qué crees que hicieron? Y ¿sabes qué, mi amor? No puedo contigo. Vamos a dormir en cuartos separados. ¿Pero por qué? No, es que en verdad roncas muy feo, mejor cada quien en cuartos separados. ¿Una buena solución, sí o no? Sí, él descansa, yo descanso y la fiesta en paz. Y entonces él se fue para un cuarto y ella para otro cuarto, cada quien en una recámara. Y entonces esta parecía una buena solución, pero conforme pasó el mes, empezó a haber una separación entre ellos. Conforme pasaron los meses, parecía que eran dos roomings en la misma casa. Ya se paraban, uno ya desayunó, el otro no. Uno se iba a trabajar, el otro salía corriendo y llegaban en la noche. A veces medio cenaban. Bueno, que descanse, sí, hasta mañana. Y cada quien para su recámara. Pasaron 4 meses. Y la distancia emocional y afectiva se fue aumentando. 5 meses parecían amigos. 6 meses parecían hermanitos en Cristo Jesús. Ya nada más se decían que Dios te bendiga. Y no había relación, no había intimidad, no había esa afectividad. Y lo que aparentemente parecía una buena solución, después de un año, estaban tan emocionalmente separados que terminaron divorciados. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esta noche venimos a decirle al Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Espíritu Santo, quiero conocerte a una intimidad más profunda que hasta el día de hoy no he logrado tener.
Espíritu Santo, sumérgeme en tu amor, lléname de tus dones, desata carismas, dones especiales sobre mi vida. Y muchas veces queremos más del Espíritu Santo, pero no estamos unidos ni reunidos unos con otros. Mira, por favor, acompáñame con tus manitas juntándolas así las dos, como si fueras a rezar. Ahí tus manos están unidas. Di conmigo, unidas. Pero dice el versículo 1 de Hechos capítulo 2 que los discípulos estaban reunidos. Ahora entrelaza tus dedos así. Ahí ya no estamos unidos, estamos reunidos. Donde hay unión, hay manifestación del Espíritu Santo. Donde hay unión, hay manifestación del Espíritu Santo. Por eso, gracias, baja tus manitas. Por eso el versículo dice que estaban reunidos. Tú muchas veces vienes a la comunidad y quizás ya no vivimos en unidad. Porque la hermanita, el hermanito ronca feo. Y lo digo en sentido figurado. Porque quizás un día llegaste a la comunidad y viste al hermanito y dijiste, ay, se ve que es buena persona. Y llegas y le dices, hola hermanita, Dios te bendiga, Dios contigo. Y la saludas con cariño, con afecto. Y la hermanita, hola. Tú llegas, buenas noches, hola, ¿cómo estás? Y la otra, buenas noches. Y entonces dices, esta ronca re feo. O te encuentras con personas que dices, ay, se ve que van a ser bien disponibles, bien atentos, bien solidarios. Ya me dio su número de celular. Y tú que eres de mandamensajes, un día le escribes que Dios te bendiga, que la sangre de Cristo te acompañe, te proteja, que vengan ángeles que te guíen en tu camino y que todo te salga bien. Bendiciones al hermanito de la comunidad. Y entonces dices, bueno, el hermanito de la comunidad pues me va a contestar igual. Y te deja en visto. ¿Y tú qué dices? Ahí está su mensa escribiéndole. Yo ya no le voy a escribir. Y te das cuenta que roncamos feo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ves que la otra persona ronca feo, le dices, bueno, sí voy a ir a la comunidad, vamos a estar en la misma comunidad, en la misma casa, pero ella en su habitación y yo en mi habitación. Él en sus cosas y yo en las mías. Y aunque estamos en una misma comunidad, ya no estamos ni unidos ni reunidos. Y donde no hay unión, no hay manifestación. Y bienvenido a la realidad. No hay comunidades perfectas. Imagínate que toda la comunidad fuera llena de personas agradables, humildes y carismáticas como yo. Sencillas además. No. Hasta ronco. Todos roncamos. Todos tenemos defectos. Todos tenemos malos momentos. Por eso Jesús decía, ámense los unos a los otros. Pedro decía, quiéranse los unos a los, pero Pablo decía, sopórtense los unos a los otros. Tú tienes que aprender a soportar el ronquido del otro. Porque la persona que llega a una comunidad, que llega a la iglesia, no va a ser perfecta. Va a tener muchos defectos, a veces va a pasar por malos momentos, te va a contestar mal, te va a tratar mal, te va a hacer algún feo y tú tienes que decir, ay, ronca, pero ni modos, tenemos que dormir en la misma habitación. No te voy a querer, pero te voy a soportar. Y cuando aprendes a soportar, llegas a querer. Y cuando llegas a querer, llegas a amar. Y cuando empezamos a amarnos, cuando empezamos a soportarnos, a querernos y a aceptarnos, el Espíritu Santo dice, en ese lugar, en esa comunidad, en esa familia, hay unión y por lo tanto hay manifestación de parte mía. Amén. Amén. Entonces, ojo,
el Espíritu Santo te está hablando y hay una personita que decías, ay, sí, pero de lejitos. Buenas noches, hermanita. Ay, no, está en la entrada, mejor voy por atrás. Ahí está ya, mejor me paso por acá. No, tienes que soportarla, quererla y la llegarás a amar. Amén. Entonces, tócale el hombro a la personita de al lado, por favor, y dile, aunque roncas, aunque a veces haces feo, aunque eres enojona, y a veces no te aguanto, te voy a soportar, te voy a llegar a querer y te voy a amar. Ahora sí di, Espíritu Santo, aquí hay unidad. Manifiéstate. Amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dice el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2, me encanta. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban, obviamente, los discípulos. Di conmigo, de pronto. De pronto. Te platico y por favor no andes contando. Queda entre nosotros. Cuando yo tenía, no recuerdo si 15, 16 años, mi mamá me mandaba a muchos retiros. Retiros que había. Mi mamá se enteraba y decía, el chamaco tiene que ir a ese retiro de 3 días. Y me iba. Yo no sé si porque no me quería en la casa o porque quería que el chamaco se convirtiera. El chiste es que retiro que había, retiro que me mandaba. Yo me la pasaba comúnmente retiro de 3 días, 4 días, 2 días en diferentes lugares. Y yo recuerdo que en uno de esos retiros, no vayas a andar contando, por favor. ¿Puedo confiar en ti? Sí. Yo recuerdo que en uno de esos retiros llegó un momento de dinámica fuerte donde nos encerraron en un cuarto donde se daban temas y nos dijeron los coordinadores del retiro, pónganse todos por favor en círculo. Vamos a hacer un momento de oración de efusión al Espíritu Santo. Y cuando yo dije, ¿efusión de qué? Vamos a hacer un momento de oración de efusión al Espíritu Santo. Van a conocer al Espíritu de Dios. Yo dije, no manchen. Apenas estoy conociendo a Jesús y ya quieren que me lleve con el Espíritu Santo. Yo no tenía nada en contra del Espíritu Santo. Es más, ni lo conocía a profundidad. Y yo decía, ¿efusión de qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Hoy en día ya entiendo que la oración a la efusión del Espíritu Santo es una oración donde pides la gracia por el amor de Dios para que se reavive el fuego bautismal y de confirmación. Y por medio del amor de Dios desata dones y desata carismas. En ese momento yo no lo entendía. Y entonces nos dicen, se van a poner en círculo y por favor van a cerrar sus ojos y van a levantar sus manos. Oigan lo que oigan. Por favor, no los abran ni bajen las manos. Y entonces nos pusieron en círculo. Y ahí está el muñeco en una parte del círculo. Cuando dice, a la cuenta de 3 van a cerrar sus ojos y van a ¿qué? ¿A levantar las qué? Y entonces yo dije, si viene el Espíritu Santo lo tengo que conocer porque a ese no lo conozco. A Jesús sí, lo he visto en representación, pero al Espíritu Santo no. No soy menso, no me lo voy a perder. Cierren sus ojos. ¿Y qué crees que hice? Cerré uno. Porque dije, con este no veo, pero con este sí veo. Como las mujeres, con la colita del ojo, hasta ya veo. Levanten sus manos. Y entonces, escéptico, levante así mi mano, una sí y una no. A la cuenta de 3 van a empezar a orar y a clamar que venga el Espíritu Santo, que se derrame sobre ustedes, pero van a orar con voz fuerte, con ganas.
Y entonces, en ese círculo, 1, 2, 3, todas las personas de ese retiro, en verdad, me encantó porque con fuerza ven espíritu de Dios, ven espíritu de fuego, ven don de sabiduría, ven don de ciencias, de conocimiento, ven espíritu libertador. Mira, con unas ganas, yo con un ojo cerrado y una mano levantada. Nunca había yo tenido un momento de oración invocando fuertemente al Espíritu Santo. Y en ese instante yo pude ver cómo unas personas empezaron a menear sus manos. Empezaban a menear sus manos, que yo con el ojo que no tenía cerrado dije, me va a pegar un madrazo. Pero dije, tengo la otra. Si me pega, le pego. Y si me dice, ¿por qué me pegas? Le digo, fue el Espíritu Santo. Nunca había yo tenido un momento de gente cayó en descanso en el Espíritu Santo, gente empezó a danzar y yo dije, fumaron y no me convidaron, qué gachos. Gente empezó a menear sus manos, otros a danzar, otros cayeron en descanso en el Espíritu Santo, otros empezaron a tener un corazón contrito y humillado, a arrepentirse. Y yo veía que todos tenían una manifestación. Y yo así. Terminó el momento, después de un momento, un largo rato orando. Hermoso, pero extraño para mí. Y entonces dan un momento de quietud, todos se levantan, unos se secan sus lágrimas y viene el coordinador del retiro y dicen, chicos, jóvenes, ¿qué sintieron? Y cada uno empieza a contar su testimonio. ¿Y qué crees que yo sentí? Nada. Y yo dije, el Espíritu Santo es gacho, porque no me habló. Estoy utilizando el lenguaje de un joven de 16 años, O sea, en ese momento dije, no es buena onda. No es bueno. A todos se les manifestó y a mí no. ¿Qué sintieron? Nada. Pero pude ver por primera vez, porque para nosotros como católicos, a veces no es tan común escuchar a una persona hablar en el don de lenguas, caer en el descanso en el Espíritu Santo, entrar en el gozo del Espíritu Santo, entrar en el arrepentimiento del Espíritu Santo. Muchas veces para eso como que somos escépticos, como que no lo creemos o creemos que no es parte de la fe católica cuando es su esencia y su naturaleza. Y entonces yo dije, no sentí nada. Y llegas a pensar, yo llegué a pensar que quizás por pecador o porque no estaba yo bien preparado. Y entonces me sentí incómodo y pasa el tiempo y mi mamá me mandó a otro ¿qué? Retiro. Y entonces voy a otro retiro y nuevamente dicen, vamos a hacer un momento de oración de fusión al Espíritu Santo. Y yo dije, ahora sí no me lo llego a perder. Cierren sus ojos. ¿Cuántos ojos crees que cerré? Los dos. Porque dije, la otra vez no se me manifestó porque solamente cerré un ojo. Levanten sus manos. ¿Cuántas manos crees que levanté? Las dos. Ahora estaba yo cayendo en una mentalidad de religiosidad fariseísta. Porque estaba yo pensando que bajo ciertas fórmulas el Espíritu Santo se puede manifestar. Que para tener un toque y una manifestación entonces se trata de cerrar los dos ojos y de levantar las dos manos. Pero ahora sí dije, yo cierro los dos y levanto las dos manos. Oren al Espíritu Santo, clamen al Espíritu Santo y ahí estoy. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven promesa del Padre, ven Paráclito, ven abogado nuestro, ven defensor, ven sanador. Yo con todas mis fuerzas, porque si algo he entendido y en las cosas de Dios es que si para las cosas del mundo a veces te entregas con todo, para las cosas de Dios también te tienes que entregar
con todo, como gordita en tobogán, con todo, vámonos. Entonces yo, ven Espíritu Santo, clamando, lléname. De repente abría yo un ojo y veía unos danzando, unos cayendo en descanso, otros orando en lenguas. Mira el fuego, el esplendor de la oración. Termina la oración y ¿qué crees que sentí? Nada. ¿Qué sintieron? Y me preguntan a mí. Yo con las manos levantadas, quieto, unos danzando, unos caídos, unos riendo, unos reconociendo sus pecados, humillándose, y yo, nada. No sentí nada. Y entonces llegué a pensar que el Espíritu Santo no tenía o no quería ver nada con tu servidor, porque no tuve ninguna manifestación, pero se me había olvidado lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que el Espíritu Santo se manifiesta de pronto. ¿Se manifiesta de qué? De pronto. De pronto. Ese de pronto, muchas veces en tu vida es tan de pronto que no lo logras percibir. Y te comparto mi testimonio porque hay momentos de oración como el que vamos a tener en un instante, donde a unos se les manifiesta, unos tienen toque, llenura, gozo, unción, descanso, se les sueltan dones, y hay otro que puede ser que no. Y que tú digas, entonces el Espíritu Santo no quiere nada conmigo. Quizás soy muy pecadora porque entonces yo no tuve manifestación del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo desde la primera oración que haces te escucha, y desde la primera invitación que le haces, Él te toma la palabra. Si tú lo invocas de corazón y de verdad, Él se manifiesta, di conmigo, de pronto. De pronto. ¿Cómo se manifiesta? De pronto. De pronto. Aunque en esos momentos yo no sentí nada, el Espíritu Santo fue tan de pronto en mi vida que ya estaba obrando en mí. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Porque después de esos momentos de oración, de esos retiros, yo empecé a quererme meter de acólito. Yo tendría unos 16, 17 años, y los domingos en la catedral yo me iba toda la tarde, me echaba 3, 4 misas acolitando. Mientras otros jóvenes andaban en la pachanga, andaban en el partido de fútbol, andaban en el cine con los amigos, yo acolitando. 3, 4 misas ahí. Era el Espíritu Santo que me invitaba y me orillaba a buscar más la presencia de Dios. A esa edad es cuando yo empecé a tener hambre por la biografía de los santos. Santa Catalina de Siena, San Agustín. Cuando empecé a leer a San Agustín dije, ay caray, este era borracho. Yo conozco a unos. Entonces si San Agustín pudo llegar a ser santo, todos podemos llegar a ser. Mira, tenía muchas mujeres. San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco, Santa Madre Teresa de Calcuta. Empezar a leer la biografía de los santos y ver cómo armaban una comunidad, yo decía, ¡wow! Pero era el Espíritu Santo que de pronto llega a tu vida y empieza a guiarte por los caminos espirituales que tú muchas veces no entiendes. Y entonces acolitaba, leía vida de santos, buscaba confesarme asiduamente, buscaba meterme a grupos de iglesia, a participar en retiros, y era el Espíritu Santo actuando ¿cómo? De pronto. Por eso ahora tú dices, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero orar, yo quiero ir a aprender palabra. Y quizás no has tenido una manifestación tan real del Espíritu Santo, pero ha llegado tan de pronto a tu vida que ya está obrando. Que cuando a veces no haces oración, andas tan ocupada y no te das un tiempo para Dios, te sientes mal, porque el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Entonces, si hay una manifestación sobrenatural, gloria a Dios,
pero si no la hay, también hay Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, dice que el Espíritu Santo vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. Para entender esa frase, tenemos que leer lo que dice el libro de Efesios, que es la siguiente cita, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en él, o sea, en el aire. A ver, esto es muy importante. Cuando el texto bíblico dice que el Espíritu Santo vino del cielo, para comprender esa expresión tenemos que irnos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Te recordarás que Satanás estaba en el cielo, ¿sí o no? Sí. Se rebeló contra Dios y Dios lo expulsa del cielo a la tierra y se trae a una tercera parte de ángeles que al salir de la presencia de Dios dejaron de ser ángeles y se volvieron demonios. Al salir de la presencia de Dios, los ángeles se volvieron demonios. Cuando tú te alejas de la presencia de Dios, tu esencia se corrompe, porque lo que te mantiene en santidad es la presencia de Dios. Y entonces Satanás llega a la tierra junto con todos sus demonios. Pero Satanás en la tierra era un espíritu ilegal, así como un conciudadano de nosotros, un mexicano que se va de manera ilegal a Estados Unidos, allá no tiene ningún derecho. Cuando Satanás llegó a la tierra, no tenía ningún derecho. Era un espíritu ilegal. Y entonces Satanás, en forma de serpiente, va y hace pecar a Adán y a Eva. Ellos pecan comiendo el fruto prohibido y por pecar, ahora le otorgan derecho a Satanás y a todos sus demonios. Tienen una legalidad usurpada. Y entonces Satanás y sus demonios dicen, vamos a vivir en este mundo. ¿Dónde será bueno vivir? ¿En Estados Unidos? ¿En Rusia? ¿En México? ¿En San Pedro? ¿Colorines? ¿Dónde tendría que ser bueno? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Dónde viven? En el aire. A ver, por favor, pon tu mano así y di conmigo. Cielo, aire, tierra. ¿Dónde vive Dios? En el cielo. No, Dios, ¿dónde vive? En el cielo. ¿Dónde vive Satanás y los espíritus demoníacos? En el aire. ¿Y dónde vivimos tú y yo? En la tierra. Esto es importantísimo. Satanás decide vivir en el aire, porque quien controla el aire, controla la tierra. Quien controla el aire, controla la tierra. Y entre la tierra y el cielo se interpone el aire. Si tú no estás en gracia y haces una oración que tiene que llegar al cielo, tiene que pasar ¿por dónde? Por el aire. Por el aire. ¿Quién bloquea esas oraciones? Satanás. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Y entonces Satanás dice, me voy a apoderar del aire. ¿Sabes por qué? Porque el aire controla la comunicación de la tierra. Toda la comunicación que se manda hoy en día va por ondas sonoras que se manejan por medio del aire. Toda imagen visual, lo que tú puedes ver, viene a través de ondas que llegan a tus ojos a través del aire. Satanás, al colocarse en el aire, busca controlar lo que oyes y lo que ves. Los medios de comunicación que se manejan vía aire están muy influenciados por Satanás, porque él controla el aire. Y entonces cuando el Espíritu Santo, dice el texto bíblico, que vino del cielo a la tierra, ¿qué atravesó? El aire.
En otras palabras, le estaba diciendo Dios a Satanás y todos los demonios: la supuesta autoridad que tú tienes, yo, Dios Todopoderoso, en el poder del Espíritu Santo, vengo a romper todo poder que tienes para llegar a la tierra. Ahora, por medio del Espíritu Santo, todo lo que hay en el cielo va a llegar a la tierra, y Satanás no va a poder bloquearlo en el aire. Esto es importantísimo porque tú muchas veces haces oración: Padre, estoy pasando por una enfermedad. Te pido en el nombre de Jesús, por sus llagas preciosas, por su sangre poderosa, que me sanes. Y muchas veces esa sanidad no se manifiesta. ¿Por qué? Si le estás orando al Padre y lo estás haciendo en el nombre de Jesús. ¿Quién falta en esa oración? El Espíritu Santo. Esto es importantísimo. Por eso me encanta la doxología de nuestra iglesia, que nos enseña a orar de manera tripartita. Por ejemplo, la doxología al final de la liturgia, cuando el sacerdote toma el pan y toma el vino, dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad, todo honor y toda por los siglos de los siglos. Amén. Le oran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre es el que crea, el Hijo es el Redentor, pero el Espíritu Santo es el que manifiesta la obra de Dios. Tú muchas veces vas en oración: papito Dios, ¿qué hay, Dios mío, que no sé qué? Y a veces las mujeres creen que por llorar, desahogarse, ay, como chillé bien bonito, moco tendido, Diosito me va a escuchar. ¿Quién te dijo, Chabela? No. Dios no hace de acuerdo a tus lágrimas, ni de acuerdo a cómo te desahogas, ni de acuerdo a si sentiste bonito. Dios hace de acuerdo a tu fe y de acuerdo a cómo oras. Jesús, cuando vino a la tierra, dice: hasta ahora no reciben porque oran mal, no han pedido al Padre en mi nombre. Mira, nosotros los católicos lo tenemos todo, pero muchas veces no sabemos orar. Padre, sáname, te lo pido en el nombre de Jesús, y el Padre suelta sanidad porque se lo estás pidiendo en el nombre de Jesús. Pero ¿quién se encarga de traerlo y materializarlo? El Espíritu Santo. Mira, quiero usar este ejemplo. Pásame ese regalito, Iván, por favor. Hermano, por favor, se para usted ahí. Ahí. Y hermano Eric, usted se para acá. Usted ahí, al lado. Traje estos modelos de Dubái. Aquí, hermano, ahí. Vamos a pensar que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él vive en el aire. Entonces, ¿es un qué? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No. ¿Para qué llegas tarde? Y Él es un espíritu maligno, ¿sale? Y aquí estamos en la tierra. Tierra, cielo, tierra, aire y cielo. ¿Sale? Cuando una personita, ven para acá, hermanita. Cuando una personita, Dios no lo quiera y mis palabras no lleguen al cielo, vamos a pensar que ella está enfermita, ¿sale? Y entonces ella le dice al Padre: Padre, sáname. Padre, sáname. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en el poder de tu Espíritu Santo. Y en el poder de tu Espíritu Santo. Ya utilizó
en su oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces el Padre crea la sanidad y la suelta porque la pidió en el nombre del Hijo. La tiene el Hijo. Y entonces el Espíritu Santo que está en la tierra va a ir ¿a dónde? Al cielo. ¿A dónde va a ir? Al cielo. Pero los espíritus que están en el aire no quieren. Y entonces estos espíritus buscan detener al Espíritu Santo. ¿Podrán? No, porque Él es más poderoso que el infierno entero. Entonces Él viene, toma la sanidad y nuevamente traspasa el aire para llevarlo ¿a dónde? A la tierra. Y le dice, recibe tu sanidad que te manda el Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Y es de esta manera como se manifiesta el amor, el nombre de Jesús y el esplendor del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen ellos? Nada. A ver, di conmigo, nada. Y le damos un aplauso al Espíritu. Tomen asiento, hermanitos. Entonces, en tus oraciones tienes que invocar al Espíritu Santo. Le pido al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Mira, te comparto algo. Cuando a mí me invitan a orar por un enfermo, ¿no crees que tu servidor hace oraciones teológicas profundas, rebuscadas, con palabras rebombantes? No. Jesús dijo, vayan, impongan manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Es una promesa en su palabra. Yo voy, visito al enfermo, le saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Le comparto un texto bíblico para reforzar la fe del hermano, pero en el momento de oración muchas veces mi oración es, Padre, te pido en el nombre de Jesús, por sus llagas preciosas, por el poder de su sangre derramada en la cruz y por tu gran misericordia, en el poder de tu Espíritu Santo, que sea sana esta hija tuya para tu gloria y tu honra. Invoco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de materializar y entregar lo que el cielo desata a la tierra, a tu vida. Amén. Amén. Entonces vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos terminando. Vamos a ir con el versículo 3. Dice lo siguiente. Por eso Jesús dijo, en realidad a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo que les ayuda y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Ahora puedes entender este concepto. ¿Por qué Jesús dijo, les conviene que yo me vaya? Porque estando Jesús en carne y hueso aquí en la tierra, Él no podía hacer mucho. Pero cuando llega al Padre y se sienta a la derecha del Padre, le piden en su nombre. Él intercede ante el Padre y suelta al Espíritu Santo con todas las bendiciones. Materializamos lo que el cielo tiene para nuestra vida. Amén. Amén. Vamos rápidamente a lo que dice el versículo 3 del libro de Hechos, capítulo 2. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Vieron aparecer. Querida familia, en verdad, hablar del Espíritu Santo es tan sencillo, pero a veces pudiera ser tan complicado porque al Espíritu Santo queremos entenderlo con nuestra lógica.
Pero al Espíritu Santo no se le accede por medio de la lógica, sino por medio de la fe. Dice el texto bíblico que aparecieron unas lenguas como de fuego. A ver, por favor, de manera lógica, explícame la aparición de unas lenguas de fuego. No es posible. Es como si de repente una personita está aquí y desaparece y aparece en Orizaba. ¿Cómo podemos explicar eso de manera lógica? ¿Cómo podemos explicar que la Santísima Virgen María, sin que mediara esperma de por medio, quedó embarazada del Espíritu Santo? Para que una persona quede embarazada tiene que haber semilla, esperma. Pero nuestra Madre Santísima quedó embarazada sin que hubiera mediado ninguna intimidad, ninguna relación sexual. ¿Eso lo podemos explicar de manera lógica? No. ¿Lo podemos entender? No. ¿Por qué está diciendo el texto bíblico esto? Para que comprendas, para que asimiles que la naturaleza del Espíritu Santo no se puede entender por medio de la lógica, sino acceder por medio de la fe. Pero muchas veces a las cosas de Dios no le ponemos la fe que le ponemos al mundo. Por ejemplo, si en este momento yo agarro mi celular y le voy a mandar un texto a un amigo que tengo en Europa, yo tengo la certeza, tengo la fe de que por aquí escriba el texto y le ponga enviar, aunque esté en Europa, lo va a recibir, ¿sí o no? Sí. Aunque no lo entiendo, lo creo, ¿sí o no? Sí. Pero muchas veces quieres entender al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo no se le tiene que entender, se le tiene que creer. Yo no busco entender. Cuando yo voy a predicar, yo siempre le digo al Espíritu Santo: Señor, mientras yo estoy predicando, toca corazones, libera a los cautivos, convierte vidas, sana a los enfermos. Que las personas se conviertan y se acerquen a tu Hijo Jesús. ¿Cómo puede ser ese obrar? ¿Cómo lo logro entender? No. Que por declarar una palabra, un espíritu demoníaco se sujete a esa palabra, salga de esa persona y le deje libre. ¿Cómo la palabra que no se ve hace efectos en la persona que tiene pensamientos de muerte y ese espíritu se va? ¿Cómo logro explicar eso? No hay explicación, pero lo creo. Y por cuanto lo creo, lo invoco y lo declaro y sucede. Aparecieron. Cuando tú empiezas a creer sin buscar entender, podrás ver. Repito, cuando tú empiezas a creer sin buscar a entender, empezarás a ver, porque al Espíritu Santo no tienes que esforzarte por entenderlo, sino por aceptarlo y creerlo. Amén. Amén. Dice que aparecieron unas lenguas como de fuego y descendieron por separado sobre cada uno de ellos. ¿Todos los discípulos eran iguales o eran diferentes? Diferentes. Unos eran altos, otros eran bajitos, unos eran chinos, otros eran de pelo lacio, unos eran enojones, otros eran más carismáticos, pero el Espíritu Santo descendió sobre todos. A veces llegas a pensar que el Espíritu Santo es solamente para unos, para los que son buena persona, los que son amables, los que saben mucho de Biblia, los que no pecan. No. El Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos. Yo no sé si tú eres una persona tímida, una persona temperamental, una persona que toma decisiones rápidas o posterga las cosas. Independientemente de cómo sea tu personalidad, el Espíritu Santo desciende sobre ti de manera individual. Amén.
Y mira, esto está de locos, porque el Espíritu Santo descendió en un templo o en una casa. ¿En un templo o en una casa? ¿Qué crees que pensaron los sacerdotes, los escribas y los fariseos? Rompió su mentalidad religiosa. Me encanta Jesús porque dijo: yo voy a derramar mi Espíritu Santo no en el templo, sino en una casa. A veces se nos critica a nosotros como comunidad, porque dicen: bueno, y ustedes como comunidad católica, como Ave María, ¿por qué no hacen sus reuniones ahí en un salón del templo? En primera, porque no hay clima. Sí. Y la menopausia es la menopausia. En verdad, hay muchos hermanos con mentalidad de fariseísmo que piensan que el Espíritu Santo no se puede derramar en una casa. Si en Pentecostés no se derramó en el templo, se derramó en una casa. Porque el Señor estaba diciendo: así como llené esta casa de mi presencia, quiero que tu casa y todas las casas se llenen del Espíritu Santo. Amén. Y concluyo, mira, yo quisiera abarcar todo el libro de Hechos, pero no me da tiempo y concluyo con esto. Hechos capítulo 2, versículo 4, para que pasemos a orar. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quedaron llenos? Todos. O sea, ¿Jesús llenó a cuántos discípulos? A todos. Sigue a Jesús, porque Jesús va a buscar que quedes lleno del Espíritu Santo. Jesús tenía discípulos. Jesús decía: yo tengo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, pero yo quiero que este mismo Espíritu lo reciban mis discípulos y quiero que queden llenos todos. Ese es el liderazgo auténtico, el liderazgo de Jesús, que lo que él tenía quería que lo tuvieran sus discípulos. Sigue a hombres y mujeres que busquen llenarte de lo que ellos tienen, porque hoy en día hay malos líderes que dicen: yo solamente tengo la palabra, yo solamente predico, yo solamente puedo orar, yo solamente puedo hacer las cosas. Ustedes no. Ustedes, si quieren, sirvan. Pero aquí el único que juega las canicas soy yo. Ustedes se ponen a hacer rifas, ventas, organizan cosas, pero no se interesan esos líderes que estas personas sean llenas del Espíritu Santo. Aguas. No es el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús que tenemos que imitar es que si tú estás lleno, tienes que buscar que los otros estén llenos. Lo que tú tienes se tiene que duplicar en las otras personas. Jesús dijo: este mismo Espíritu va a llegar sobre los 12 discípulos y esos 12 discípulos lo van a llevar a más personas. De esta manera, el reino de Dios, la obra de Dios se va a multiplicar. Aléjate de esas personas que no te llenan de lo que ellos tienen. Y si tú eres un discípulo de Cristo y has sido lleno, has recibido de parte de Dios, tienes el deber que de eso que has sido lleno, lo compartas con otras personas que también sean, ¿qué? Llenas. Porque si ellas no son llenas, eres un mal líder. Porque lo que Dios te da no es para que te lo quedes, es para que lo compartas. Amén. Ellos fueron llenos, di conmigo, llenos. Y quiero hacer esta analogía. Doña Ceci, ¿me ayuda, por favor? Traemos esa bandejita y esa jarrita de agua. Ahora, pásame aquel vasito, por favor. Ajá. Vamos a ponerlo aquí. Levantamos el vasito. Dice la palabra de Dios que ellos fueron, ¿qué? Llenos.
Muy probablemente este vaso te puede representar a ti, que no está transparente, está oscuro. ¿Qué puede significar esa oscuridad? Pecado, mentiras, robos, blasfemias, injuria, codicia, orgullo, adulterio. ¿Qué más? Soberbia. Los pecados se quedan callados, los pecadores se quedan callados. Vanidad, lujuria, gula. Mira, así estás llenita, mira, llenita. Y muchas veces tú has querido sacar todo eso que tienes dentro de ti. Has querido cambiar. Has dicho, voy a tomar terapia psicológica para cambiar. Pero hay cosas que el hombre no puede cambiar. Solamente cuando eres lleno del Espíritu Santo, todo lo malo que hay en ti, por medio de su presencia, es que vas a transformar. No es terapia psicológica, no es a que vayas a una reunión de amigas a platicar, es la presencia del Espíritu Santo. Hay cosas, hay pecados, hay ataduras, hay luchas que tienes en tu vida que solamente hasta que empieces a ser llenado poco a poco, vas a ser transformado, vas a ser mutado en otra persona. Pero necesitas del poder del Espíritu Santo, porque no es en tus fuerzas, es en su Espíritu. Solamente Él puede transformarte, puede hacerte una persona nueva, tan diferente, tan transformada, que cuando la persona que te había visto antes oscura, negra, derrotada, con vicios, con ataduras, va a decir, ¿y ahora? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? Lo que estas personas no entienden es que todo esto lo hace el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que ellos fueron llenos, fueron transformados de hombres cobardes a hombres valientes. Yo no sé con qué estés luchando, cuál sea tu batalla, cuál sea ese pecado dominante. Pero esta noche encuentras la respuesta. La respuesta es que tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice el texto bíblico, comenzaron a hablar lenguas distintas. Fueron llenos para hablar. Fueron llenos para hacer algo. Yo te pregunto, ¿para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Cuando eres lleno, no es para satisfacer tu persona solamente, es para ir y dar de beber al sediento, es para ir y de esta llenura que tienes la derrames sobre los enfermos, sobre los cautivos, sobre los que sufren, sobre los que están deprimidos. ¿Para qué quieres que te llene Dios? ¿Para que te quedes encerrada en tu casa? ¿Para que seas esclava del trabajo? ¿Para que vivas una vida sin sentido y sin propósito? No, el Señor los llenó y ellos empezaron a hablar. ¿Vas a ser lleno para hablar el Evangelio de Cristo o para decir yo no tengo tiempo para eso? ¿Vas a ser lleno para ayudar a que la obra de Dios corra por las ciudades o solamente quieres ser lleno porque sí? Si vas a ser lleno es porque vas a saciar la sed de los sedientos de Dios. Porque vas a ser utilizado de Dios. Nadie es lleno y se queda mudo. Nadie es lleno y se queda inactivo. Nadie es lleno y no hace nada. Eres lleno para dar de beber al mundo que tiene sed de Dios. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Espero haya sido de edificación en tu vida. Pero antes de que nos despidamos, quiero pedirte dos favores. El primero es que compartas esta enseñanza con algún amigo, alguna comadre, algún familiar, algún hermano que necesite escuchar esta palabra para que Dios toque su corazón.
mándale el link de esta prédica y dile, comadre, tienes que escuchar esta prédica. De esta manera te vuelves un sembrador de la palabra y haces que el evangelio llegue a más y más y más personas. La segunda cosa que te quiero pedir es que nos ayudes a equipar esta comunidad, a que cuente con los medios necesarios para que pueda servirte mejor. Esto lo hacemos posible si tú nos ayudas con una ofrenda, una donación, lo que nazca de tu corazón. Si estás en Estados Unidos, $1, en México, $1, 5 pesos, 10 pesos, lo que desees. De esta manera podemos sufragar todos los gastos que implica realizar contenido, pero sobre todo sostener una comunidad que le sirva a Dios, que le sirve al evangelio. Apelo a tu generosidad. Aquí aparece un link o en pantalla aparecen los datos para que puedas realizarlo y tal como lo dijo nuestro Señor Jesús, aquel que les dé un vaso de agua no quedará sin recompensa, que lo que tú aportes te sea multiplicado y bendecido al 100%. Amén. Gracias por tu aportación y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima enseñanza y que Dios te bendiga.